Muy buenos días. Vamos a empezar nuestra clase el día de hoy de metales alcalinos térreos en el curso de química. Bueno, el día de hoy vamos a estudiar los hermanos menores de los alcalinos. Ellos son los alcalinos térreos. En este caso, se llama alcalinos térreos ¿por qué? Porque se hallan en depósitos de rocas sedimentarias y minerales de la corteza terrestre. Por ejemplo, ¿no? Decir, el calcio es parte de lo que se conoce como el mármol. El mármol, como todos sabemos, se encuentra en la roca sedimentaria o es roca volcánica, ¿no? Igual también el magnesio, que se encuentra en el mar, sedimentos marinos, y también los demás elementos químicos. Como podemos ver, acá tenemos al costado las fechas en las cuales fueron descubiertas. Ponemos ojo porque son fechas importantes en la historia de la ciencia. Hay que recordar que científicamente el hombre comienza a descubrir muchas cosas a partir del siglo XVIII. Vamos a hablar de ello. Mira acá. Características de los alcalinos alcalinos térreos es que todos estos elementos, su configuración electrónica termina en S2. Ojo, S2. Toda la distribución electrónica para el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, su distribución electrónica siempre va a terminar en S2. Y pertenece al grupo 2A de los elementos representativos dentro de la tabla periódica. Hay que recordar que estos elementos son parte de un todo. Ese todo viene a ser la tabla periódica de los elementos químicos que hasta el momento el hombre conoce. Son elementos químicos metálicos ligeros, reconocidos como elementos representativos en la tabla periódica, de la cual ya hemos hablado. Metales de densidades bajas o menores a 5 gramos por centímetro cúbico, y eso es lo que justamente estábamos comentando. Según disposición de la UPAC, se conoce como metal ligero o metales blandos, o aquellos que, en este caso, ligeros y blandos a la vez, ligeros y blandos, porque blandos solos es otra cosa. Ligeros y blandos vienen a ser menores a 5 gramos por centímetro cúbico. Y eso se determina específicamente gracias a la densidad y al análisis de cada uno de estos elementos químicos. Hay que remontarnos un poquito a a la alta edad media, en el cual pues los alquimistas tenían la obligación mandado por los reyes a encontrar o a producir oro. Ellos, los reyes antiguos, pensaban que podían hacer oro. Y entonces tuvieron a sus alquimistas. Estos eran como señores que querían conocer más o curiosear con la naturaleza, a ver qué sucede si le damos calor, enfriamos, explotamos, etc., ¿no? Y la idea de ellos era encontrar la piedra filosofal, la piedra inteligente mandada por los reyes y que obviamente solamente los dioses deben conocer, ¿no? En este caso, sus intermediarios eran los reyes. En esa curiosidad que tenían los alquimistas, llegaron a conclusiones muy interesantes que posteriormente estos señores, como el señor Fred Waller, Humphrey Davy o Andrew Crawford, fueron los que obviamente siguieron esa consigna y llegaron a conclusiones mucho más exactas y precisas. Vamos a verificar. Dice, los reactivos al calor y temperatura manifestándose en colores. ¿Son reactivos al calor? Sí. A ver, hay que ser sinceros. Mejor dicho, hay que ser específico, mejor dicho. Los elementos alcalinos que están aquí son muy reactivos con el agua. Por ejemplo, el potasio, que le cae un poco de agua, explota. Así como el sodio es reactivo con el agua. Pero ellos son reactivos con el calor. Con el agua, en el caso del magnesio podemos ver, pero todos ellos son reactivos con el calor. Entonces, se usa bastante ¿en dónde? En los juegos artificiales, como ustedes pueden apreciar en fin de año. Esos juegos artificiales salen de colores, claro, es que tienen en su interior pequeñas dosis de estos elementos químicos, en el cual al ser explotado, el sodio se convierte en amarillo, el potasio en violeta, el bario en verde, el calcio en rojo, el litio en rojo escarlata. Entonces, es la base, junto con la pólvora, de lo que viene a ser los juegos artificiales. Los alcalinos térreos, ¿no? Los elementos.
Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Rápidamente. Tres de ellos, de los seis, tres fueron descubiertos por un solo señor, Sir Humphrey Davy. Sir, ¿por qué? Porque fue considerado como un Sir, o sea, un señor que aportó a la realeza, bueno, a la corona británica, en el cual, pues, gracias a sus descubrimientos de los tres elementos químicos, le hicieron ese reconocimiento de Sir, que fue el magnesio, el calcio y el bario. Berilio, descubierto por Frederick Wohler, no menos importante, el señor Wohler, en 1790. Hay que recordar que Frederick Wohler fue el que sintetizó el cianato de amonio en urea. Eso es importante porque pasó de un compuesto inorgánico a un compuesto orgánico. Y prácticamente él ha revivido lo que sucedió hace aproximadamente 13.000 millones a 10.000 millones de años atrás, cuando la Tierra estaba en su empezar temporal y obviamente pues no habían todavía partículas orgánicas. Entonces es en ese momento en que Frederick Wohler recrea ese paso de la química inorgánica, o sea, sin vida, a la química orgánica con vida. Frederick Wohler es importante, no solamente entonces por lo que acabamos de ver de la sintetización de la materia inorgánica en orgánica, sino también por hallar el berilio en 1790. Densidad 1.85, número atómico 4, número de masa 9, punto de ebullición 2770 y punto de fusión 1277. Todos esos detalles fueron descubiertos por Wohler al poder experimentar con cada uno de ellos, o mejor dicho, con este elemento químico berilio. Y además también hay que recordar que sus fechas de descubrimiento coinciden específicamente con que, perdón, acaba de ser 1790, para que coincida. Ya, muy bien. Esto coincide con el advenimiento de la Ilustración. Hay que recordar que en 1750 en adelante, la segunda mitad del siglo XVIII, ya, muchos pensadores en Europa comenzaron a cambiar el raciocinio coyuntural, ¿no? Eso de que los escolásticos mandaban, la iglesia mandaba y todo lo que decía la iglesia era válido, cierto, real, y eso para muchos escépticos, que eran los filósofos y científicos, no daba lugar. Entonces ellos, por curiosidad propia, dijeron que no es así, vamos a encontrar la verdad de todo. No puede ser posible que se diga algo que hasta ese momento era falso. Muchas cosas en ese momento eran falsas. Viene Sir Isaac Newton a la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Viene Galileo Galilei, la primera mitad, y vienen los demás científicos que vemos acá. Para poder cambiar el pensamiento, a eso se llamó la Ilustración. En otros casos, el fundador de toda esta lógica matemática en ciencia se llamó René Descartes. René Descartes es el padre del racionalismo científico natural, ya que él primero pasó de ser filósofo a ser un matemático, porque vio en las matemáticas la lógica de la vida, la lógica de la naturaleza. Era la única forma de darle validez a todo lo que se veía. Hay que recordar que el señor René Descartes es el que descubrió, o mejor dicho, creó el sistema de plano cartesiano para poder ubicar toda la matemática en ese punto. Seguimos. A ver, magnesio descubierto por Sir Humphrey Davy en 1808, ya prácticamente comenzando el siglo XIX. Número atómico 12, número de masa 24 y sus puntos de ebullición que acabamos de ver. El calcio, Sir Humphrey Davy también. Nótese la densidad. La densidad también son menores de 5 gramos por centímetro cúbico, hay que recordarlo, ¿no? Estroncio 2,6, el bario es 3,5, el radio
Bueno, acá lo ponemos densidad. El radio tiene una característica muy disímil al resto. Vamos a verificar cuál es. Y luego tenemos al bario, Singapore Davy, sus densidades, su punto de ebullición y su punto de fusión. Vamos a pararnos un poquito ahí. Punto de fusión es cuando la materia está en estado sólido y pasa a estado líquido. Eso es el punto de fusión. El punto de fusión. Y el punto de ebullición es cuando la materia está en estado líquido y va a pasar a estado gaseoso. Fusión de sólido a líquido y ebullición de líquido a gaseoso. En el caso de los metales que tenemos acá, excepto el radio, pueden pasar o pueden tener vamos a decir, ese proceso de cambio de estado. Por eso se pone ahí el punto de ebullición y el punto de fusión de cada uno de ellos. Es distinto, por lo tanto, esas son características que diferencian de un elemento a otro. Y es importante ponerlo. En el caso del radio, no, porque el radio es un elemento radioactivo, no permite, por ejemplo, el cambio de ebullición, no pasa a estado gaseoso, no se puede. ¿Por qué? Porque apenas se calienta, comienza a convertirse en otros elementos químicos. Descubierto por Madame Curie, o los esposos Curie también, en 1898, elemento radioactivo, 1.000.000 de veces más radioactivo que el uranio. Número atómico 88, número de masa 226. El punto de ebullición, como les he dicho, ya no tiene. Punto de fusión sí, 700 grados Celsius. El radio además también se usa para la radiología. La radiología, ¿no? Que es la ciencia básica de la medicina. Bien, hasta aquí vamos a hacer metales alcalinos. Su tarea también puede ser encontrar una memotecnia de cómo aprenderse estos elementos químicos llamados alcalinos térreos. B, Mg, Ca, Cl, Ba, Ra. Yo les dejé una memotecnia de los alcalinos solos, que sería el Lina quiere robarle el corazón a Francisco. Lina, LiNa, litio, sodio. Quiere robarle potasio, rubidio. El corazón a Francisco, cesio y francio. Ustedes inventen uno y yo les voy a tomar a ustedes a ver qué tal en nuestra próxima reunión de Zoom. Alguna memotecnia cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima clase.